tu Biblia en Mateo capítulo 1. Vamos a centrarnos en esta porción. No sin antes decirle qué lindo que es verles que tienen sus Biblias, que estamos dispuestos a estudiar la palabra del Señor. Así que mientras busca, usted pídale, dígale: Señor, habla a mi corazón, qué es lo que quieres que aprenda en esta mañana, qué es lo que quieres que mire en tu palabra, y que podamos tener un corazón humilde, sencillo, porque Dios es quien va a tratar con nuestra vida y con nuestro corazón, y de hecho estamos en sus manos. Ya lo tiene, Mateo capítulo 1, primer libro de la Biblia. Póngase de pie si ya lo tiene y leamos la bendita palabra de Dios. Vamos a leer el verso 14. Miren sus Biblias, Mateo capítulo 1, verso 14 dice: Azor engendró a Sadoc. Sadoc, ¿a quién? A Akim. Y Akim a Eliud. Tome asiento, por favor. Creo que más de uno está sorprendido por la lectura de la palabra. Y ahora, solo quiero decir que Dios es un Dios fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Y parte de la fidelidad de Dios es que tenemos la palabra revelada del Señor. Y la palabra del Señor es inerrante, o sea que no tiene error, no se equivoca, no tiene contradicciones, y también que su verdad revelada es santa. ¿Cuántos pueden decir amén? Y parte de estudiar la palabra de Dios es poder ver a profundidad estos pasajes, los que muchos teólogos lo llaman como pasajes difíciles. Es necesario estar, como dicen ahora los jóvenes, face to face con la palabra de Dios y poder estudiar a profundidad. Y para esto quería que pensemos en esto, amada iglesia. A menudo cuando leemos la Biblia y llegamos a una lista de nombres difíciles, y seamos honestos, ni siquiera a veces podemos ni pronunciar esos nombres, ¿no es cierto? Es como, ¿qué dirá aquí? Nuestra tendencia natural es saltar las páginas. Es como que, uy, tantos nombres, no me voy a, desde el 2 en adelante. ¿Sí o no? Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, amados. Y pensamos que la Biblia a veces es como un directorio telefónico. Usted lo ha visto, ¿se acuerdan las épocas donde teníamos las guías? Yo me acuerdo de chiquito, en la casa, al lado del teléfono siempre había una guía donde uno buscaba los nombres, incluso hasta había direcciones, ¿no? Y uno estaba viendo, a ver, Camacho. Y ahora, ¿cuál era el nombre? Y comenzábamos a buscar y ver los números de teléfono. Recuerdo a mi abuelita que tenía el teléfono que se marcaba como en circular, ¿no? Uno tenía, y si se equivocaba de número, otra vez a comenzar, ¿no es cierto? Y a veces tratamos a la palabra de Dios como una guía solo de nombres que están ahí al azar, pero va mucho más allá. Si creemos en la inerrancia, en la inspiración de la palabra de Dios, debemos entender lo que el Señor ha puesto en su palabra es válido. Toda coma, punto, cada nombre es válido porque el Señor tiene un propósito. Y por eso yo quise hablar acerca de la fidelidad de Dios a través de esto. Preguntarnos por qué el Espíritu Santo quiso estos nombres específicos que estuvieran aquí en la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez? Porque muchas veces solo pasamos las hojas y decimos muchos nombres difíciles que no puedo entender, entonces me voy más adelante. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Pero en Mateo 1 vemos lo que usted ve desde el verso 1. Lea por favor, dice el libro de ¿qué? De la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, y comenzamos a leer toda la genealogía. Vemos nombres gigantescos como Abraham, como Isaac, como Jacob, David, Salomón, hombres cuyas vidas ocupan docenas de capítulos en el Antiguo Testamento. Pero a medida que la lista avanza, estamos en una sección que muchos lo llaman como la sección oscura. Porque son nombres que cuando nosotros vamos como referencia al Antiguo Testamento, no hay mucha información acerca de estas personas. Usted lo leyó, verso 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Y uno se pone a pensar, ¿y ahora quiénes son ellos?
Pero veamos qué propósito tenía Dios más allá de esto. Muchos se preguntarán, ¿quiénes son estos hombres? Si buscan en concordancia, si buscan en el Antiguo Testamento, se darán cuenta de algo sorprendente. No sabemos casi nada de ellos. Casi nada de ellos. No hay historias de grandes batallas con sus nombres. No hay salmos escritos por ellos. No hay registros de milagros. Son hombres que vivieron en el periodo intertestamentario, que ya voy a explicar un poco más. Justo antes de una época donde la voz profética, donde no había ya profecía, donde se había apagado, el trono de David se había caído en el polvo, y el Señor comienza a levantar una generación, una descendencia, la genealogía de Jesús contra todo pronóstico. Estos nombres también eran descendientes de sangre real, herederos legítimos al trono de David, pero vivían muchos como carpinteros, tal vez como campesinos, como artesanos, bajo el dominio de potencias extranjeras. Como dice alguien, eran reyes sin corona. Pero Dios, mire, en su providencia y fidelidad ha tomado hombres sencillos, porque el Señor es el único que hace todo con nada. Y gloria a Dios por eso, porque como hoy reflexionábamos en la mañana, a veces nos ponemos en ese pedestal y decimos, ¿qué será lo que Dios vio en mí? Claro, guapo, ojos verdes, canto, toco, Señor, gracias. Y cuando vamos a la palabra de Dios y lo que el Señor ha visto en nosotros, ¿sabe qué es? Nada. Puro amor, afecto de su gracia, misericordia. Depende de la fidelidad de Dios. Todo lo que vemos en la genealogía de Jesús usa personas imperfectas, incluso invisibles para la sociedad. Pero el Señor, con todo su plan de redención, y hemos estado estudiando acerca del nacimiento de Cristo y las promesas y todo el plan de redención, y el Señor no ha obviado ningún detalle. Amados, nada está de más en la Biblia. ¿Sabía eso? Nada está de más en la palabra de Dios. Todo tiene una enseñanza, un principio, un porqué, una razón que el Señor sabe. A veces no entendemos, y más de una ocasión le he dicho en el púlpito, que la lógica de Dios se va en contra de esa lógica humana. Señor, pero ¿por qué el linaje del Rey de Reyes, Señor de Señores, tenía que venir de gente humilde, muchas veces imperfecta? ¿Por qué no solo se quedó desde David, y de David un buen linaje de reyes hasta Jesús? Pero de repente aparecen prostitutas, aparecen gente sencilla. Uno se pone a pensar, ¿por qué Dios? Y el Cevitas lo decía hoy de mañana, a veces decimos, ¿no? Señor, pero ¿por qué esto? Y si el Señor dice, a ti no te interesa, y nunca vas a saber. Es que en el cielo el Señor me dará respuesta. ¿Cómo así? Y pensamos en esto. Tal vez más de uno nos hemos sentido así, ¿no? Una vida insignificante. No, tal vez no somos un predicador famoso, un líder mundial. Nos levantamos, trabajamos, criamos a nuestros hijos, pagamos deudas y nos vamos a dormir. Así de simple. Y uno diría, ¿qué trascendente tiene mi vida aquí? ¿Con qué propósito Dios me ha creado en esta tierra? Amados, Dios usa todo para sus propósitos, y Mateo 1:14 es una de esas respuestas. ¿Quiénes son estos nombres? ¿Quiénes son estos desconocidos? Pero el Señor, mire cómo vamos a ir como sacando poco a poco lo que dice esta porción de la palabra y ver la grandeza de la fidelidad de Dios. Amados, este simple versículo nos revela que la promesa de la redención se sostiene no por fama humana, no por los logros que yo tenga, lo exitoso que sea, no. Se sostiene porque Dios en su providencia soberana sí lo ha permitido. Porque Dios es fiel, por eso lo comencé diciendo. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Dios es quien preserva su plan a través de vidas anónimas, demostrando que Él es fiel incluso en esos tiempos oscuros de silencio. Y quisiera que veamos y consideremos
3 puntos, ¿no? Uno diría, ¿pero qué 3 puntos va a sacar de estos nombres tan simples y este versículo tan corto? Pero mire, quisiera que veamos, número 1, si está tomando nota, la preservación soberana en esos tiempos de oscuridad. Mire lo que dice el texto, por favor, sus ojos en el texto. Mateo capítulo 1, verso 14, estos 2 nombres. Dice, Azor engendró ¿a quién? A Sadoc. Y para atender parte de esto necesitamos un poco de contexto histórico. Amados, en el versículo 17 nosotros podemos ver más adelante qué dice la palabra de Dios. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? 14, muy bien. Desde David hasta la deportación de Babilonia, ¿cuántas son? 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas son? 14. ¿Es Dios o no? Perfecto. Todo tiene su lugar, y cuando nosotros entendemos toda la historia del plan de redención se resume en estas generaciones, 14, 14, 14. Como el Señor es tan perfecto que nos relata desde que hubo la promesa a Abraham y le dijo, va a haber descendencia, vas a tener que ni siquiera vas a poder contar. Luego el pueblo de Israel, en su idolatría, en todo lo que vivió, el Señor les tiene que corregir y son llevados a un exilio. Y en Babilonia pasan años de años, pero luego pasan 14 generaciones y viene otra generación donde apunta hacia Cristo. Si ve, en estas generaciones uno no tomaría tanta atención, pero en estas genealogías el Señor está demostrando una y otra vez que Él es fiel, que Él tiene esa providencia, que Él es soberano, que Él controla absolutamente todo, a pesar de que ni siquiera vamos a entender. En este versículo, estos 3 grupos, vemos cómo va desde Abraham hasta David, es el ascenso, la gloria. El segundo grupo de David hasta esta deportación en el exilio, el descenso del juicio. El tercer grupo donde se encuentran estos personajes es la siguiente generación, es el periodo que lo denominan como la oscuridad. Usted recuerda que entre el último libro de la Biblia y el primero del Antiguo Testamento, el último y el primero del Nuevo, hay más o menos 400 años de silencio, donde no hubo profecía, total silencio de parte de Dios. No había revelación. Usted puede ver en la historia, es donde imperios comenzaron a tomar auge. Los macabeos, comenzó Alejandro Magno con el helenismo, comenzó los romanos a tomar impulso. Y mire cómo es Dios tan soberano, que todo eso el Señor utilizó. Por ejemplo, con el helenismo y la cultura y el lenguaje, el griego koiné, era necesario para que comiencen a adoptar una nueva lengua. Y de hecho el Nuevo Testamento se escribió en ese lenguaje. ¿Qué pasó con los romanos? Todas las vías, toda la ingeniería que tenían sirvió para que se expande el evangelio. Amados, lo que quiero que vean es que Dios es soberano aún en tiempos de oscuridad, en que Dios tiene el control a pesar de que estamos pasando esos tiempos de neblina. Y vemos a Dios obrando y obrando y obrando, y el Señor trabajando. Y me encanta porque hay algo que algunos teólogos lo ponen de esta manera, y es que Dios tiene propósitos ocultos para cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? O sea que Dios nunca te va a revelar por qué hizo lo que hizo, pero al final el resultado tú vas a decir, no sé si les ha pasado, pasé todo esto en mi vida, Señor, gracias, porque el dolor sirvió. Señor, gracias porque cada lágrima. Señor, gracias porque cuando estaba de rodillas clamándote, ahora puedo ver, Señor, tú eres fiel. Tú no me has dejado, tú estás conmigo siempre, Señor. Más de uno, si no todos podemos decir esto. Y miramos atrás y vemos la fidelidad de Dios hoy en día. Esto pasaba en esta generación. Esta palabra clave, note esta palabra engendró. En el griego, en el original, está en un tiempo que se lo conoce como aoristo. ¿Qué significa esto? Es una voz activa, es un presente continuo, engendró. ¿Por qué es importante esto, amada iglesia? Porque Satanás había intentado cortar esa línea
de la genealogía de Jesús una y otra vez. Pero usted recuerda en Génesis 3, cuando se le da también la promesa a la mujer. Usted recuerda lo que lo conocen como el protoevangelio. ¿Qué le dice? Entonces tú pisarás a la serpiente. Ella no va a vencer. Era la promesa de Dios, de donde iba a venir la descendencia. Cada vez que leemos esta palabra engendró en esta sección oscura, es un grito de victoria de la providencia divina. Es decir, Dios es Dios y no ha perdido el control y sigue reinando por sobre todas las cosas. Estos nombres, amados, son ese puente sobre ese abismo de silencio. Sin ellos no habría José, sin José no hay conexión legal con el trono para Jesús. Esta lección nos muestra la inmutabilidad de Dios. ¿Sabe lo que es inmutabilidad? Que Dios no cambia. Dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera sombra de variación en Él. Lo que Dios dijo en el pasado está vigente ¿dónde? En el presente y también en el futuro. Esa es la fidelidad de Dios. Es inmutable. Dios había prometido, usted ve en 2 de Samuel 7:16, dice que el trono de David sería eterno. Y aunque visualmente parecía que la promesa había fallado, Dios estaba trabajando silenciosamente en medio de cada hombre imperfecto, asegurando que esta genealogía se cumpliese hasta Jesús. Juan Calvino dijo algo interesante acerca de esto. Dice: cuando Dios parece guardar silencio, su providencia sigue hablando. Señor. Usted recuerda la historia de Job. Job lo pierde absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le dice: ok, mi hijito Job, te vas a levantar. Y yo, no, ¿qué hace el Señor con Job? Guarda silencio. Y usted ve en Job, si lo estudia el libro, 33 capítulos, el Señor ni siquiera menciona una sola palabra. Y Job comienza a decir, pero todo lo que vivió, los hijos perdió, vinieron supuestos amigos a decirle: Job, algo estás haciendo mal tú. Famosos amigos, ¿no? Viene uno, va buscando consuelo, es que vos eres el problema. Y Job tiene que esperar 33 capítulos, tiempo que el Señor guarda silencio. Y tal vez eso está pasando en tu vida. Y el Señor está guardando silencio. Pero amados, como dice Juan Calvino, cuando Dios parece guardar silencio, su providencia sigue hablando. Las promesas están. Su palabra se cumple. Dios trabaja con la misma potencia. Sea que sea lo que pase en nuestra vida, nos sintamos deprimidos, todo el Señor sigue trabajando. El Señor sigue obrando, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan para bien. Mire por favor lo que dice Isaías 55, versos 10 y 11. Y me encanta esta porción de la palabra. Isaías capítulo 55. Búsquelo en su Biblia, por favor. Versos 10 y 11, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55. Vamos a leer desde el 8, 55, 8 hasta el 11. Mire, considere las palabras del Señor. Es Dios mismo hablando. ¿Qué dice el verso 8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino. ¿Quién dijo? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Verso 10, ¿qué dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice el 11? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envié.
¿Es o no nuestro Dios soberano? Si el Señor decreta algo, amados, prepárese porque Dios va a cumplir su palabra. A veces pensamos y decimos, es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios me abandonó. ¿Ha pensado alguna vez eso? En medio de alguna situación o tormenta. Es que Dios ya no me ama. Piense, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero. A la final Dios es Dios tan grande y soberano que se sirve absolutamente de todo para lograr sus propósitos. En serio, sí. Y por eso es que en momentos de desesperación y dolor nosotros vemos que Dios ha obrado y ha utilizado eso como herramienta para glorificar su nombre. Amados, estamos en las manos del Señor. Entonces vemos, esta palabra engendró y todo este contexto que Dios sigue obrando aún en esos tiempos de oscuridad. Que Dios es soberano, que Él no se equivoca, que Dios es incuestionable. Amados, su fidelidad permanece para siempre. Sigamos más adelante, número 2. Veamos estos nombres y que la Biblia, aunque no narra sus vidas, estos nombres en la tradición judía se ponían como un testimonio. Usted sabe que los nombres se ponían como un testimonio de cosas que pasaban o cosas incluso hasta proféticas. Y nos dan pistas de la fe que sostuvo su familia, un remanente fiel al Señor. Y quisiera que veamos, y esto es el trabajo de poder saber qué dice en el léxico etimológico de estos nombres, en el contexto hebreo. Aunque muchos llegan a través de griego en Mateo, pero nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y comprobar qué significaba. Por ejemplo, ¿cuál es el primer nombre que usted tiene en su Biblia? ¿Cuál es el primer nombre? Azor. Probablemente una forma abreviada de Azarías, que significa, mire lo que significa: Yahweh ha ayudado, o Jehová ha ayudado. Imaginen a un padre poniendo este nombre a su hijo cuando Israel no tiene ejército, ni siquiera rey. Es una declaración de fe. No tenemos carros de guerra, no tenemos palacio, pero Jehová ha ayudado. ¿Sí o no? Que es hermoso esto. La fe de este remanente no dependía de las circunstancias políticas, sino de la ayuda que venía de parte de Dios. Usted recuerda cuando Samuel planta una piedra de testimonio, dice la palabra de Dios, entre Mizpa y Sen. Usted lo puede ver en 1 Samuel capítulo 7 verso 12. ¿Y qué es esta piedra de testimonio que él planta? Usted escuchó la palabra Ebenezer. ¿Qué es lo que significa esta palabra y que da testimonio? Dice: hasta aquí Dios nos ayudó. Hemos visto su fidelidad, hemos visto a Dios obrando, y puedo decir que hasta aquí, en esta piedra de testimonio donde estoy plantado, hasta aquí, Señor, tú me has ayudado. ¿Se da cuenta de la fidelidad de Dios? Más adelante, ¿cuál es el siguiente nombre que nosotros tenemos? Azor. Luego dice Sadoc. ¿Qué es esto? Proviene del hebreo tzadok, con una T al principio. ¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir? Justo o recto. En un tiempo de que había imperios coronando, donde había un montón de silencio, no había revelación profética, donde la cultura griega intentaba destruir la santidad judía, se levanta este nombre llamado justo o recto. Qué hermoso. No solo que Jehová es ayuda, sino que nos habla de la preservación, de la piedad. Dios siempre reserva un remanente que no ha doblado rodillas ante Baal, y Pablo lo explica en Romanos 11 verso 4. Incluso en esos tiempos oscuros hubo una línea de justicia que llevó la simiente santa de Cristo. No porque fuera un hombre perfecto, sino que el Señor lo iba perfeccionando, así como cada uno de nosotros.
¿Cuál es el tercer nombre que aparece, amados? Sadoc, luego dice Sadoc, ¿a quién engendró? A Akim. Probablemente es una forma corta de Joaquim o Jehoiakim, significado de Jehová establecerá. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre para este tiempo de ruina, donde todo estaba perdido, derribado, el templo era una sombra de lo que fue, pero este nombre clama: Dios establecerá. ¿Se da cuenta? No solo que Dios es ayuda, no solo que le llaman justo o recto porque somos justificados por la fe, sino que también ese nombre dice: Jehová establecerá. Esto es impresionante. Apunta al futuro, apunta a la esperanza mesiánica. Es la certeza de que el reino de Dios no es una utopía humana, sino una obra que Dios mismo establecerá y lo está haciendo, amados. El último nombre, ¿cuál es el nombre que sigue, amada? Dice Sadoc a Akim, y Akim ¿a quién? A Eliud. ¿Qué quiere decir esto? Del hebreo también Eliod, que significa Dios es mi alabanza, o también puede ser Dios es mi majestad. Aquí está la cumbre de la adoración cuando no tienes majestad terrenal. Usted recuerda a los reyes cómo se les presentaba a la gente, que le decían su majestad, ¿no es cierto? Y rendían reverencia. Reconoces que la verdadera majestad de quién es, de Dios. Dios es mi alabanza. Y algo que estamos nosotros haciendo algunos devocionales con el Ministerio de Alabanza, y reflexionábamos en esto de que necesitamos cada día nosotros alabar al Señor. Pero cada día, amados, necesitamos en nuestra vida, porque a veces la pereza, el cansancio nos puede ganar y lo que menos queremos es alabar a Dios. Pero qué lindo es levantarse en la mañana, orar, alabar y darle toda la gloria a Dios. Uno comienza distinto el día, ¿sí o no? Porque ya vivimos cansados de otra vez al trabajo. Oh, ya no quiero, hasta las 5:30 de la tarde ya quiero, mejor que nos den vacación. Amados, como alguien decía, deje la quejabanza y cámbielo por alabanza. Cambie. Pero qué frío, gracias Dios porque puedo sentir ese frío, porque me hace sentir vivo. Gracias Dios por el sol, qué calor, gracias Dios. La lluvia, gracias Dios. Se dañó el carro, gracias Dios, tengo que caminar hacia el trabajo. Todo es gracias a Dios. Y uno comienza a enfocar bien todo lo que vivimos, y es todo para la gloria del Señor. Estos nombres trazan una teología de la vida cristiana, porque reconoce que Dios es nuestra ayuda. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra ayuda? ¿O acaso no dice la palabra de Dios que el Señor es nuestro ayudador? Vivimos en justicia, en santidad, por lo que Cristo hizo en una cruz. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Confiamos en que Él establece su reino. Confiamos, Jehová establecerá. Y más adelante hacemos de Él nuestra alabanza y nuestra gloria. Estos hombres tal vez no hicieron llover fuego del cielo como Elías, no abrieron el mar rojo como Moisés. Su gran acto de fe tal vez fue criar a sus familias piadosas en un tiempo difícil. Pasar la fe a la siguiente generación y mantener viva la esperanza que tenían de un Mesías. ¿Se da cuenta que hay una responsabilidad también? Dice Primera de Corintios, por favor acompáñeme, y me encanta esta porción. Primera de Corintios, capítulo 1, 27 y 28. Busquen su Biblia, amados, que me encanta que comprueben, que lean la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28 dice:
Vamos a leer desde el 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos ¿qué? Poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿qué dice? Se jacte en su presencia. No somos la estrellita de Navidad. Y me transmite mucho esto y pensar: Señor, lo débil del mundo escogiste, lo vil, lo menospreciado, lo que también muchos desecharon. Contra todo pronóstico el Señor ha usado. Y me encanta porque esto nos lleva a la dependencia de Dios, a decir: Señor, todo lo que soy es gracias a ti. No tengo de qué creerme ni sentirme el más espiritual de todos, porque Señor, de lo vil y menospreciado del mundo. Y eso debe llenar nuestro corazón de gratitud. D.A. Carson, un teólogo, lo ponía de esta manera. Dice: la oscuridad de este periodo intertestamentario no pudo extinguir la luz de la promesa mesiánica. Estos nombres, aunque desconocidos para nosotros, eran conocidos por Dios, escritos en el libro de su providencia, mucho antes de ser escritos en el Evangelio de Mateo. El Señor ya tenía un plan trazado. Gloria a Dios por lo que hace, todo con nada. Hace mucho con tan poquito. Amados, punto número 3. No solo que vemos la providencia, la bondad de Dios al darnos esta gracia y lo que hizo con la genealogía del Mesías, sino que la gloria de la gracia de Dios en medio de lo ordinario. ¿Cómo hace Dios? Finalmente, amados, debemos preguntar: ¿por qué Mateo incluye esto para presentar a Jesús? ¿Por qué no saltar de David directamente a José? Uno se podría pensar: no, Señor, ¿por qué no saltaste a Abraham, David y directamente José y linaje de Jesús, el rey perfecto? Porque Mateo, amados, está estableciendo este derecho legal de Jesús al trono, el linaje real, pero también está estableciendo el carácter de la gracia de Dios. Si miramos la historia de salvación, vemos que Dios se deleita en usar lo necio del mundo, como lo habíamos visto, para avergonzar a eso fuerte. Estos nombres, Azos, Adag, Akim, Eliud, representan la fidelidad en lo cotidiano. La gran mayoría, amados, la iglesia, muchos somos como ellos. Confiamos en la ayuda de Dios. Hemos sido justificados. Tal vez muchos confiamos en esto de que Dios establecerá, y sabemos que Dios es nuestra alabanza. Pero la conexión, amados, con Cristo es vital. Jesús no vino de una línea ininterrumpida de celebridades brillantes, perfectas. Vino de una línea, como les decía, que incluye prostitutas, incluso adúlteros, reyes idólatras y hombres comunes y corrientes. La línea del Mesías. Esto nos enseña que Cristo se identifica con la humanidad en todo nivel. Él es el Rey de Reyes, pero también es el Hijo del Hombre. Él es el que desciende de estos nombres y hombres tal vez oscuros. Su sangre real corrió por sus venas de carpinteros antes de ser derramada en el Calvario. Amados, esta explicación es que la gracia no busca el mérito humano ni el brillo social. Usted recuerda cuando David le escogieron a David, ¿qué pasaba cuando él manda llamar a los hijos, ¿no?, de Isaí? Y el profeta Samuel está ahí, dice: a ver, ¿cuál es el primero? Y entra un fortachón. Y me imagino todo valiente, grande. Ahí está mi hijo. No, no es. Siguiente hijo, entra uno más guapo, no sé si tenía cabellera larga, ¿no?
Y fuerte, no, tampoco. ¿Y qué es lo que dice? Algo vital. No mires, ¿qué? Le dice el Señor. No mires su parecer, lo hermoso, lo fuerte que pueda ser. Porque Dios no mira el exterior. ¿Qué mira el Señor? El corazón. La gracia, no busques el mérito humano, ni el brillo, ni porque seas más alto, más pequeño, tengas ojos claros, ni porque tengas un denuedo para hablar. No, no, no. Amados, la gracia es simplemente porque a Dios le place usar a quien Él quiere. La encarnación de Cristo es el milagro supremo, y Dios preparó ese milagro a través de siglos de fidelidad silenciosa, usando personas ordinarias para cosas extraordinarias. Si Dios es fiel, Él también demanda. Así que como Él es fiel, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, obedecer. ¿O no dice también el Señor: sed santos como yo soy santo? Debemos buscar el agradar y obedecer a Dios en lo secreto. Puede ser que Dios te esté usando para algo glorioso en tu familia. Pero es que no me escuchan. Pero es que voy y se burlan de mí, me andan diciendo el panderete, el aleluya. Y ahora, amados, en una ocasión Jesús dijo a alguien, le dijo: ¿y a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué nos importa? Porque el mundo es implacable. La familia muchas veces no quiere escuchar. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Que Dios te use. Porque alguien puede haber que mientras sembraste esa palabra, Dios comenzó a dar el crecimiento y no sabías, pero había una tierra fértil ahí. Porque muchos de nosotros, si somos honestos, somos resultados de oración. ¿Cuántos años? Y recuerdo a mi mamita ahí, orando, doblando rodillas por nosotros. Y madre, Dios le escuchó. Y Dios es fiel. Y falta y familia, pero no se cansen de clamar, no se cansen de predicar el evangelio. Porque Dios también puede usar tu vida para cosas grandes. Y uno dice: pero es que no estoy en el púlpito, no estoy adelante. No necesitas un púlpito. Predica en tu casa. Tú no sabes si tu descendencia está cerca de ti y tú no le estás predicando y es alguien que necesita escuchar el evangelio. Tú no sabes. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Maestros, tal vez en la escuela dominical, a esos pequeñitos, semillitas, porque a veces subestimamos a los niños, ¿no? Y hay otra vez estos niños, ay sí, qué molestosos. Amados, ellos están escuchando y tienen derecho a escuchar el evangelio de Dios. Si el mundo les bombardea con sus TikToks y cosas así, nosotros tenemos que exponer a nuestros niños a la palabra de Dios, ponerles de frente. Y eso genera en ellos mucho, incluso preguntar muchas cosas. Mi hijita la Victoria me pregunta cosas hasta teológicas profundas que digo: a ver, mi hijita, no sé todavía, déjame, voy a investigar. Pero papi, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué? Porque hay corazones dispuestos a enseñar a una generación que no sabes cómo Dios va a obrar. Dios dará el crecimiento. John MacArthur habla acerca de esto y dice: Dios controla la historia. Él mueve a los hombres, reyes, a las naciones como a Él le place. Ningún nombre en esta lista, hablando acerca de Mateo, ningún nombre en esta lista es un accidente. Cada uno es un testimonio de que Dios cumple su palabra sin importar cuán oscuro sea el tiempo, sin importar las circunstancias adversas. Dios cumple su palabra, amados. Para finalizar, hemos visto y viajado a través de 4 nombres que muchos, cuando leyeron, les vi las caras de sorpresa y dijeron:
¿Y ahora qué va a predicar el hermano de esto? Esa es la profundidad del evangelio, amados. Y poder saber lo que Dios está haciendo en todo su plan de redención. Hemos desempolvado muchos de estos nombres para encontrar que están llenos de esta esperanza viva. Hemos aprendido que Dios es soberano sobre esos tiempos de silencio de la historia de nuestras vidas. Hemos visto que la verdadera realeza no está en coronas visibles, sino en la piedad fiel, en hacer de Dios alabanza nuestra. Amados, un desafío para nosotros. Quizás más de uno se sintió de esta manera, invisible. Sientes que tu servicio en la iglesia tal vez nadie lo nota. Qué bueno, amados. Porque si lo haces con el corazón correcto, lo estás haciendo para la gloria de Dios. Sientes tal vez que la lucha por la santidad en tu hogar, por predicar, no recibe aplausos como tal vez en la iglesia sí lo recibes. Este desafío es abrazar el anonimato, pero seguir siendo fiel a Dios. Deja de medir tu vida por los estándares de éxito de este mundo, o incluso por la fama evangélica. Amados, Dios no nos llamó a ser famosos, Él te llama a ser fiel, a obedecer. Amados, estos nombres de Mateo no sabían si sus nombres estarían en la primera página del Nuevo Testamento, pero ellos pasaron la antorcha. Ellos pasaron a la siguiente generación. Creo que tenemos una responsabilidad. Gracias a la fidelidad de Dios, esa línea llegó a José, y de ahí la línea del Mesías, del cuidado del Señor Jesucristo. Amados, lo fiel que seamos delante del Señor tiene una importancia eterna. Si somos fieles, usted recuerda lo que va a hacer a las personas que han creído hasta el último y perseveraron en el Señor, que le dirá el Señor: buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amado, no desmayes en la crianza de tus hijos. Padres, no des por sentado todo lo que ocurre en tu generación. Si el mundo les expone a música que no edifica para nada, a redes sociales, es la responsabilidad, padres, madres que están en este lugar, de predicar el evangelio a esos pequeñitos. Porque el Dios de Azor, de Sadoc, de Akim, de Eliú también es tu Dios. ¿Cómo cambia esto, no? Él está escribiendo una historia de redención. Desde el principio Cristo vino, y ahora con esta perfecta redención vamos a la glorificación, y un día estar cara a cara con el Señor, y por la eternidad estar alabándole. Pero amados, en esta tierra tenemos una responsabilidad. Es tiempo de que sacudamos eso que sentimos como: es que pobrecito de mí. Amados, que Dios nos use como instrumentos, porque Él puede hacer cosas grandes con lo ordinario, con lo vil, lo menospreciado. El Señor avergüenza a los sabios. Oremos, amada iglesia. Señor, gracias, Padre, por tu mensaje. Padre, gracias también por ubicar nuestra vida en ti. Señor, gracias por poner nuestros pies en la tierra y reconocer que tú eres el soberano, el santo, el Dios grande, el majestuoso. Padre, al mirar esta porción de la palabra tan simple, tan corta, que incluso ni siquiera hay información de estos nombres. ¿Qué fueron? ¿Qué hicieron? Señor, sabemos que esa fidelidad que tú tienes, y que todo lo que tú has hecho, Señor, lo has hecho perfecto y con un propósito, Dios. Gracias, Señor, porque tú no estás jugando a los dados al azar, no, Señor, sino que tú cumples promesas que tú has establecido. Señor, y si más de uno se ha identificado con estos nombres y reconoce: sí, Señor, yo quiero reconocer que tú eres mi ayuda. Gracias por haberme justificado, Señor. Gracias por santificarme, Señor. Gracias por este proceso. Gracias, Señor, porque tú estableces tu reino. Y también gracias, Señor,
porque tú eres mi alabanza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca. Padre, gracias por todo lo que haces. Señor, no queremos pensar en que algún rato perdiste el control de la situación, no, Señor, sino que como demuestra la genealogía de Jesús, tú eres un Dios tan perfecto que usaste personas imperfectas para llegar a Jesús. Señor, gracias por todo lo que tú haces, lo que puedes hacer y lo que harás, Señor. Padre, estamos en tus manos y a ti, solo a ti, Señor, lo debemos absolutamente todo, Señor. Gracias por tu iglesia y por tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.